Buenos días, vamos a explicar el tema relacionado con con los Incoterms, es decir, los términos de negociación internacional. Como antecedentes tenemos las definiciones que el American Free Trade definió para las responsabilidades y todo lo concerniente al manejo y destinación de la carga. Tenemos obviamente los Incoterms que comenzaron a definirse a partir de 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, y así comenzaron a generarse de alguna manera metodologías para poder acercar todos los procesos de comercio exterior y de negociaciones entre usuarios del proceso o de los procesos de comercio. Por definición son reglas estándar que son internacionalmente reconocidas y usadas en términos de contratación, en especial para contratos internacionales de compra y venta de mercancías. Eso es importante, solo aplica a mercancías. El alcance pues obviamente define cuáles son las obligaciones de las partes. Al definir las obligaciones pues de alguna manera estaría definiendo o estaría determinando los costos implícitos para cada una de las partes. Define los riesgos que cada una de las partes corre. Esto es importantísimo, digamos que en términos del riesgo, porque recuerden que siempre que hablamos de riesgo estamos hablando de la probabilidad de que un hecho suceda, y obviamente pues nosotros vamos a tener o las empresas siempre tercerizan ese riesgo. Lo tercerizan a partir de qué o a partir de quién, de los prestadores de seguro. Es decir, los aseguradores son aquellos que definen o que administran el riesgo de un tercero, ¿sí? De pronto ahorita ampliamos un poquito más el concepto del riesgo. La distribución de documentos de la operación, pues obviamente cuando usted define las obligaciones pues es inherente el ejercicio de los documentos, y obviamente las condiciones de entrega de la mercancía. La Cámara de Comercio Internacional pues fue fundada en 1919 y básicamente sus funciones son como las que nosotros vemos en las cámaras de comercio locales: generar la reglamentación, servir de árbitro válido para los litigios, obviamente ayudar a la resolución de conflictos, la autorregulación, promover la autorregulación de las empresas y pues luchar contra la corrupción y el crimen comercial. Los Incoterms son determinados o son emitidos cada 10 años. Cada 10 años hay una revisión y a partir de esas novedades que presenta esa revisión pues se generan los Incoterms que van a ser vigentes para la siguiente década. Para el caso del 2010, digamos que las modificaciones fue expansión de las zonas de libre comercio, es decir, esquemas por ejemplo como el de la Comunidad Andina de Naciones, esquemas como el de la Comunidad Europea, el mismo NAFTA o el TLC de Estados Unidos, el TLC de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Digamos que generaron ciertas disposiciones especiales. Obviamente se incrementaba la preocupación por la seguridad de las mercancías o por la seguridad en el movimiento de las mercancías. Obviamente se actualizaron algunos aspectos en términos de las prácticas de transporte y entre otras también se simplificaron ciertas medidas o ciertas reglas. Digamos que los Incoterms los podemos clasificar de acuerdo a la modalidad de transporte o al modo de transporte.
Hay unos que son exclusivamente marítimos, hay otros que son aplicables a todos los modos de transporte, hay otros que son exclusivamente aéreos. Eso depende ya de alguna manera del modo de transporte que nosotros hayamos escogido. Digamos que antes de entrarnos a fondo en el ejercicio, todas las operaciones logísticas o todas las operaciones de comercio exterior van a tener involucradas todos esos estadios o estos pasos en la operación del tránsito de la mercancía. Es decir, siempre va a haber un lugar en donde la mercancía va a sufrir un embalaje, va a sufrir un proceso de fabricación y va a sufrir un proceso de alistamiento para el proceso de comercio exterior. Siempre va a haber un transporte local entre las instalaciones del fabricante y la aduana. Siempre va a haber un paso de aduana y un cumplimiento de unos requisitos para que la mercancía salga para que la mercancía pueda salir de ese país o de ese territorio aduanero. Siempre va a haber un proceso en donde las mercancías tengan que hacer un trámite portuario, es decir, en las instalaciones portuarias siempre debe haber una operación previo al cargue de las mercancías al medio de transporte internacional. Siempre va a haber un operador de puerto o unas instalaciones portuarias o un generador que realiza operaciones de cargue, descargue, alistamiento, etcétera, etcétera, de la mercancía en el puerto de origen. Siempre va a haber un transporte principal o un transporte internacional acompañado de un seguro de esas mercancías. Siempre va a haber un lugar de destino, un lugar de llegada que muy seguramente va a ser un puerto o un aeropuerto, depende del transporte internacional. Siempre esas instalaciones van a tener la capacidad para realizar las operaciones de la mercancía, descargue, alistamiento, disposición, etcétera. Siempre va a haber una operación aduanera para el ingreso de esa mercancía al territorio aduanero. Es decir, debe surtir un proceso de importación, sea como se llame el proceso. Debe haber un transporte desde esas instalaciones portuarias hasta el lugar final de disposición de la carga. Fíjense que siempre sin importar cuál sea el tipo de operación, siempre vamos a surtir esos procesos. Y es aquí donde entran todos y cada uno de los 5 tramos a determinar las responsabilidades en cada una de esas partes y la disposición de la mercancía. Para hacer un ejercicio de alguna manera que nos pueda complementar, el lugar en donde el vendedor, es decir, el exportador, tiene la menor responsabilidad de la mercancía va a ser en sus instalaciones. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad del exportador? Entregar la mercancía en su lugar de despacho. ¿Y cuál es su lugar de despacho? Su propia fábrica. Así que ¿quién corre con la otra parte de la responsabilidad? Es decir, con el resto de la responsabilidad desde las instalaciones del exportador hasta las instalaciones propias del importador, pues el mismo importador, ¿sí? Eso quiere decir que obviamente este término, cuando se aplique este término, lo denominamos ex-work. Eso quiere decir que la responsabilidad es mínima para el exportador, pero máxima para el importador. Y la disposición de la mercancía obviamente es en las instalaciones del exportador. En contraposición, digamos que la parte en donde, o digamos que el término en donde
la disposición es opuesta, es decir, toda la responsabilidad se acarrea al exportador y la responsabilidad es mínima para el importador, lo denominamos un DDP, Delivery Duty Paid, es decir, entrega en el lugar convenido, con los gastos pagados. En medio de cada uno de estos, obviamente hay muchos términos, y depende de que los escogemos. Bueno, depende de la modalidad del transporte, de las obligaciones que cada una de las partes tenga, ¿sí? También depende de las particularidades de las empresas. Hoy por hoy los términos o los Incoterms se negocian más por generar una ventaja competitiva hacia el producto, que es finalmente lo que necesitamos, y no para darle en la cabeza a la contraparte. Entonces digamos que en este ejercicio pues sí el tema va hacia precisamente buscar la mejor posición, en donde obviamente nosotros no buscamos que nuestra contraparte tenga costos exorbitados en la cadena logística. ¿Por qué? Porque nuestro producto lo va a pagar, entonces, y muy seguramente eso nos va a sacar del mercado. Eso hace pues que de alguna manera haya una variedad de términos en donde tanto la responsabilidad como la tenencia de la mercancía va a cambiar, y eso va a depender de la connotación que tengan ambas partes, ¿sí? Digamos que en cada una de las partes, en cada uno de los términos, pues están sus responsabilidades, está el lugar donde están las obligaciones inherentes en términos de entrega, costos para cada una de las partes, riesgos, y eso va a hacer que nos determine un Incoterm en particular, en donde podamos pues encontrar la mejor opción para nuestra mercancía. Ya ahí, de alguna manera, pues cuando vayan en la página de la Cámara de Comercio Internacional está la versión oficial de los términos. Digamos que es la mejor referencia para poder saber qué término puede aplicar y cuál es la aplicabilidad de cada uno de los términos. Entonces, pues mi invitación es a que revisen, a que descarguen ese documento, lo revisen, pues para tener la versión oficial, y incluso ellos hacen actualizaciones en términos de aplicabilidad y términos sobre el ejercicio. Entonces con esto terminamos el tema de Incoterms, y vamos a pasar ahora al tema de modalidades de importación.